Buenas tardes, amigas y amigos. Como cada miércoles, la Fundación Erwin Walter Pan se siente complacida de presentarles a ustedes los diálogos transversales que vamos ahora a presentar la versión número 14. Los diálogos transversales son una manera de entender el espacio común, la ciudad, el territorio, la República Dominicana, el Caribe y todo nuestro entorno, y a través de diferentes temas que son transversales a la misma. En el día de hoy nos complacemos enormemente por tener una conversación, un diálogo con tres eminentísimos profesores y abogados en ejercicio, ¿no? Luis Miguel Pereira, José Alejandro Ayuso y Richard Benoit. Vamos de inmediato a presentarlos. Richard Benoit es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, oriundo de Santiago. Se ha dedicado a los aspectos civiles, comerciales y administrativos en su ejercicio profesional. Ha pertenecido a importantes firmas de derecho desde su salida de las aulas en 1994 y actualmente es socio de Pina Méndez y Asociados. Fue director de política criminal de la Procuraduría General de la República y como consultor jurídico del Consejo Nacional de Zonas Francas en el periodo 2004-2009. Es docente de la Pucamaima en las materias de resolución alternativa de conflictos, historia del derecho, derecho procesal civil, práctica forense civil, entre otras. Pertenece al listado de arbitrios de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y ha participado en numerosos cursos internacionales en materia de resolución alternativa de conflictos. Es doctorando en Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Fundación Erwin Walter Pan. Nos acompaña José Alejandro Ayuso, abogado egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, actual magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, abogado y consultor con amplia experiencia en el sector privado y en la función pública, como viceministro de Relaciones Exteriores y subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo. Es profesor de posgrado en Derecho Internacional Económico y de la Integración y fue coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales en la Pucamaima. Profesor de posgrado en la Universidad Católica de Santo Domingo, en APEC y en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es fundador y pasado presidente de la Fundación Equidad, miembro de la Mesa de Expertos en Materia Constitucional del Comisionado para la Reforma y la Modernización de la Justicia y consultor legal para empresarios, instituciones gubernamentales y organismos internacionales. Fue columnista del periódico El Nacional, además de poeta con varios libros publicados. Y nos acompaña también Luis Miguel Pereira, abogado también egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, graduado summa cum laude. Ha realizado además estudios de especialización en Derecho Económico y Derecho Americano en Boston University y George Washington University, y estudios de negociación en Harvard University. Es magíster en Derecho Empresarial y Derecho Económico por la Pucamaima y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, titulación europea. Con una larga trayectoria como abogado en ejercicio y profesor universitario, es socio fundador de la firma Pereira y Pereira, es ensayista y articulista en revistas especializadas y diarios nacionales. Pues esta tarde vamos a hablar en nombre de la ley, es decir, la legitimación de las cosas en el territorio urbano. Y más bien hemos preparado una introducción y a continuación la vamos a compartir. De todos los documentos históricos perdidos, hay uno en particular que nos compete. Se trata del acta de fundación de la ciudad de Santo Domingo, la Primada de América. Hasta ahora no contamos con ese papel que certifica el día y la hora en que se colocó en el suelo el símbolo de fundación de la ciudad cuando el adelantado Bartolomé Colón decidió establecerse en la margen oriental del río Sama. La tradición oral afirma que fue fundada en un domingo de 1496, mientras los historiadores comparan datos de la época y prefieren el 1498. También podemos encontrar algunas publicaciones que hablan de 1494, fecha menos probable. Pocos años después, en 1502, se produjo su traslado hacia la margen occidental y tampoco contamos con ese documento fundacional que no dejaría dudas. Gracias a una bula papal sí podemos afirmar, en cambio,
que aquí se estableció la primera universidad de Indias, por lo cual no valen los alegatos de los peruanos ni de los mexicanos que quisieran obtener esa primacía. El documento es irrefutable, es lo legítimo y lo legal. Tal parece que para que todas las cosas urbanas tengan validez, depende siempre de un documento legal, es decir, de aquello que tiene fuerza en sí mismo para evitar interpretaciones subjetivas. Por encima de ello, la historia nos ha señalado que muchas situaciones que se desarrollan en el territorio se apoyan en el uso y costumbre que a veces no ha requerido documentación legal, sino reconocimiento colectivo. La gente ha ocupado territorios arbitrariamente, incluso cuando son propiedad legal de alguien, y los conflictos que han provocado esta práctica han sido constantes durante muchos años. Ángel Rama nos regaló uno de los mejores textos que nos muestra cómo pudo ordenarse un territorio tan vasto y distinto como era esa América del siglo XVI, que seguía más o menos con criterio unitario las directrices que a más de 6.000 kilómetros emanaban de un rey. En su libro La ciudad letrada, Rama se pregunta cómo pudo España apropiarse de tanta tierra, controlar tantos nuevos asentamientos, determinar fronteras y reconocer propiedades más allá de la capacidad militar que pudiera mostrar. Tiempos de sistemas rudimentarios y lentos para la comunicación, además de la desventaja numérica frente a los nativos, no fueron limitaciones para determinar la propiedad de un continente y desconocer la legítima calidad de sus habitantes originales. Rama indica que la transmisión de la voluntad de su majestad fue suficiente. Un documento con el sello real resumía la legalidad por encima de una legitimidad preexistente. En la ciudad de Santo Domingo se inició el establecimiento de la propiedad privada urbana bajo los parámetros peninsulares que convivía con las propiedades de la corona y que abarcaba la gran mayoría del territorio. Con el paso del tiempo, la ocupación de tierras reales o comuneras estaba legitimada por los llamados pesos que el propio rey otorgaba. Así, los campesinos pasaban estos pesos de generación en generación que les aseguraban el derecho a vivir y cultivar la tierra sin ningún temor. En lo rural y en lo urbano, una simple validación de un rey servía durante siglos para controlar el sistema de propiedad en el territorio a tal punto que durante todo el convulso siglo XIX, con sus cambios de régimen político, es decir, cambios de potencias europeas, retorno a la madre patria, dominación haitiana, independencia y restauración de la república, además de invasiones y las constantes guerras políticas locales, mantuvieron la legitimación del siglo XVI. Moscoso Puello, en su novela Cañas y Bueyes, nos ofrece una visión de cómo el establecimiento del capital extranjero para el desarrollo de la industria azucarera desde finales del siglo XIX rompió con ese equilibrio, convirtió en errantes a familias campesinas que alegaban la validez de su derecho a ocupar sus asentamientos por disponer de los pesos establecidos e impuso el latifundio con sus profundas consecuencias medioambientales y sociales. Por encima de lo legítimo, una nueva legalidad se impuso. En la urbe, en cambio, los siglos modificaron los lotes originales, complicaron la interpretación de propiedad y generaron transformaciones importantes en el territorio. Así, por ejemplo, la gran porción perteneciente al rey que colindaba con la muralla oeste de Santo Domingo, conocida como Sabana del Rey y luego como Sabana del Estado, fue cedida a 2 o 3 personajes que comenzaron a delinear aquello que hoy conocemos como Gascue. Lo mismo sucedió con el adosamiento de edificios en la muralla norte y oeste, con el traspaso de los inmuebles religiosos a propiedad estatal, con el cierre de calles o la apropiación de terrenos para abrir otras, la instauración de reglamentaciones de ornato y sanidad pública, entre muchas otras. La dictadura también hizo lo suyo. Durante su largo dominio se vistió de legal aquellas acciones que violaban el derecho a lo privado, la justa retribución o su posible recuperación. Enormes terrenos fueron dedicados a proyectos que, como el aeropuerto General Andrews, el campus de la Universidad de Santo Domingo, la Feria de la Paz, el Faro a Colón, por ejemplo, desconocían el derecho de propiedad de sus verdaderos propietarios. Lo legal y lo legítimo a veces se entrecruzan, generan confusión y se imponen por la fuerza. El poder de turno actúa siempre en nombre de la ley, una legalidad tan necesaria para establecer el orden de las cosas y tan utilizada para imponer versiones de injusticia y de ilegitimidad. Bien, entonces vamos a iniciar de inmediato con la participación de Luis Miguel Pereira. Adelante, Luis Miguel, abre tu micrófono. El público es tuyo.
Muchas gracias, José Enrique. Quiero primero agradecer a ti y a la Fundación por la invitación y la oportunidad de compartir con dos amigos como el licenciado Ayuso y el licenciado Benoit, y tratar aquí de pasar un rato contigo y con las personas que están viendo el programa con un tema que me parece muy interesante. Le voy a dar un enfoque en función de la propiedad, porque creo que es el enfoque que se le ha dado en la sinopsis de introducción, y porque creo que eso va de la mano del tema de los arquitectos y del urbanismo, que son temas que me parecen que a ti te resultan atractivos y que hacia donde se ha orientado el programa. Y voy a empezar con explicarle a los amigos que el derecho tiene ciertas finalidades en una sociedad. Las normas, el conjunto de normas y de reglas que constituyen el ordenamiento jurídico de un país, no tienen únicamente un valor en sí, independientemente de lo que establezcan, sino que se persiguen ciertas finalidades. Una de las finalidades básicas del derecho es mantener la paz social, mantener la cohesión y mantener la organización, porque obviamente en un cuerpo social en que no exista orden, en que no existan reglas en cuanto a lo que se puede hacer o no se debe hacer, lleva a la confrontación y lleva obviamente a la anarquía. Por eso se dice que el derecho rinde una función de control social, rinde una función de gestionar el conflicto que se hace evidente entre las personas, unas veces por interpretaciones que son antojadizas, otras veces porque son interpretaciones acorde a los intereses de cada quien, o sencillamente por la ambición que puede tener el ser humano de hacer prevalecer sus intereses por encima del núcleo social y de los demás personas con las cuales cohabita. Igualmente tiene una función de crear seguridad jurídica en la medida en que permite certeza, permite previsibilidad, que la gente sepa que en determinadas circunstancias se pueden dar situaciones similares a otras que han ocurrido en circunstancias parecidas. Y eso se logra, lo que se llama seguridad jurídica, se logra cuando tú tienes normas claras, cuando esas normas son públicas y son conocidas, cuando los tribunales hacen de esa interpretación de esas normas en circunstancias similares, interpretaciones consistentes, y en fin, cuantas veces hay la posibilidad de que haya una aplicación de la norma a una situación similar o parecida en la gestión del conflicto. Esa situación permite al conglomerado cohesión y permite también en el conglomerado que haya de parte de la norma una credibilidad. Por eso el derecho va siempre acompañado de órganos de aplicación, en este caso los tribunales de la República, que son los que controlan la aplicación e interpretación de la norma, y llevan aparejadas sanciones. Unas veces son sanciones criminales o penales, otras veces son sanciones que pueden ser multas o pueden ser sencillamente cuantías económicas o pueden ser indemnizaciones. Y existe también un cuerpo de producción de esas normas, que es un cuerpo institucional. Por ejemplo, las normas usualmente tienen un carácter general y provienen de un Congreso de la República, que tiene legitimidad porque las personas que lo integran han sido elegidas y esas personas formulan la norma. Hay un control de constitucionalidad, unas veces por vía directa, ante el Tribunal Constitucional, otras veces por vía indirecta que la ejercen todos los tribunales del país. Y todo eso crea en la población la percepción y la conciencia de que esas normas, primero, tienen un carácter obligatorio. Segundo, le atribuyen cierta legitimidad en la medida en que viene de los órganos oficiales que en el ordenamiento social se le ha reconocido la posibilidad o la facultad de dictar normas de carácter general. Obviamente, al margen de otro tipo de normas que también se producen
en la sociedad, como es el caso de los reglamentos, que vienen unas veces de ciertos órganos que tienen capacidad reglamentaria y otras veces vienen sencillamente por decretos del Poder Ejecutivo. En fin, hay una variedad, pero no quiero detenerme en esa parte y agobiar a las personas que no son abogados con tecnicismos que pueden ser cargantes. Lo importante es saber que ese cuerpo legislativo y regulatorio que constituye el andamiaje jurídico de una sociedad permite darle a esa sociedad paz social, darle un orden y darle paz social, armonía en la convivencia, porque si no se observa un determinado orden, entonces es imposible tener paz social, lo que tendríamos es anarquía. Pero el derecho, además de esas finalidades que he tratado de glosar brevemente, tiene una finalidad ulterior, que es la finalidad de legitimar el poder. El poder a secas solamente se impondría por la fuerza. Y la imposición por la fuerza puede traer resistencia y obviamente trae descreimiento y trae deslegitimidad, porque la gente no necesariamente va a aceptar la fuerza. Los tiranos se imponen por la fuerza, pero se imponen durante un tiempo y normalmente terminan en revueltas. Entonces, el poder termina legitimado por el derecho. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la propiedad en República Dominicana que tú en tu introducción la citabas? Por ejemplo, el origen del derecho de propiedad en República Dominicana data de una bula papal de 1493 que la dictó, se dictó otorgándole, dándole la facultad a los reyes de España de todas las tierras, le daban la propiedad de todas las tierras que se descubrieran o que estuviesen por descubrir. ¿Y por qué el Papa le traspasaba la propiedad a los reyes de España? Bueno, el Papa se consideraba un enviado de Dios en la tierra, una tesis que hoy sería difícil de que sea aceptada mayoritariamente, aún incluso por muchos creyentes, pero era la concepción de la época. Y ellos, a su vez, en esa facultad delegaban esos poderes a los reyes católicos como una forma de darle la posibilidad de que esas tierras que pudieran conquistar se le pudiese dar asignación, se pudieran ceder y se pudieran convertir en dueños de esas tierras. Y eso sirvió de base jurídica para que entonces la corona pudiera aquí, durante la época de la colonia, crear diferentes tipos de instituciones que permitieron el negocio con la tierra. Por ejemplo, cuando se viene aquí, viene el descubrimiento en 1492 y los eventos que ocurrieron después del 93, aquí había básicamente, estaba la propiedad, lo que se llamaba la tierra realenga, que era la tierra, no como creemos de realengo de los perros, que son los perros que andan en las calles sin dueño, sino que la tierra realenga era la propiedad real de la madre patria. Estaba la propiedad eclesiástica, que correspondía obviamente a la iglesia, estaba la propiedad de los colonos españoles y estaba finalmente la propiedad comunitaria de los indígenas, que era básicamente los asentamientos donde la población aborigen tenía la posesión, cultivaba la tierra y recibía los frutos de esos cultivos para mantenerse en el diario vivir. Y esa era básicamente la forma en que se dividió la tierra. Cuando aquí empieza el negocio de la tierra, uno de los grandes problemas, y tú lo planteabas en la introducción, era cómo gestionar y administrar una tierra que se encontraba a miles y miles de kilómetros en una época en que no había fax, no había email, no había teléfono, no habían aviones, la comunicación era larga y pesarosa y en fin, no había forma de gestionar eso. Y obviamente la corona se las ingenió con una serie de instrumentos que se dictaron. Así, por ejemplo, nosotros tuvimos la ley de amparo. La ley de amparo permitía, de amparo real, lo que permitía era que a ciertas personas que se le habían dado merced
mercedes también en plural, eran básicamente actos mediante el cual la corona retribuía a personas que habían contribuido en la conquista, le pagaba con cierta cantidad de tierra. Y igualmente se estableció, por ejemplo, un Consejo Superior de Indias que servía de apelación a las decisiones de las audiencias reales y también dictaba diferentes regulaciones. Tuvimos igualmente una ley de composición, que era una ley que establecía que si usted había tomado más tierra de la que estaba poseyendo, entonces tenía que pagar por la diferencia y pagaba bajo un precio de pública subasta. Muchas de esas personas que tenían documentos de la corona que le permitían tener eh, acrecentamientos, tener mercedes, lo que hacían era que se sometían a ese procedimiento que establecía la ley de amparo real para obtener un mandamiento, una decisión del órgano competente que le permitiera entonces tener el reconocimiento de la propiedad. Y esos documentos y esas decisiones era lo que avalaban esa tierra. En el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas donde había copropiedad, mucho de lo que pasaba era que si bien se establecían una serie de reglamentaciones y se quiso proteger la supervivencia de los aborígenes, lo cierto es que la corona estaba muy lejos y aquí no había mucho control y se cometían obviamente excesos. Muchas veces los indígenas eran expulsados de los hatos que cultivaban y cuando iban y se quejaban a órganos que eran de la colonia, obviamente los órganos lo que hacían era fallar en contra, posiblemente para tratar de favorecer a un español. Y ahí en esa injusticia se inspiraba aquel libro de Ciro Alegría de que el mundo es ancho y ajeno. Cuando el indígena decía que quería su tierra, el español le decía, no, pero hay tierra de más, ubícate en otro sitio, el mundo es ancho. Y el indígena le decía, es ancho, pero es ajeno. Y digamos que todo ese cuerpo normativo constituyó lo que se llamaba las leyes de India, que no eran más que el conjunto de disposiciones normativas que gestionaban la vida en ultramar, la vida en las colonias, en este caso la colonia de la isla de Santo Domingo, de la Española, y permitía que tener un armazón jurídico, un ordenamiento, un sistema regulatorio que le diera a todos esos incidentes, primero base de legitimidad, porque lo hacía los reyes de España, que eran los dueños de la conquista, que habían recibido ese poder del Papa, y era además el representante del Estado español, que tenía también un dominio eminente, por ejemplo, el caso de las minas, que se consideraba que era un derecho directo de ellos en su condición de jefe de Estado, en este caso del Estado español. Y cuando nosotros llegamos básicamente a medida que pasa el tiempo y nosotros llegamos a la independencia en 1844, ya nosotros habíamos tenido todo ese acervo jurídico que nos había legado el derecho de Indias, la colonización, pero obviamente habíamos pasado también por algunas, habíamos sido dominio español, nos habíamos ido con Basilea a los franceses, habíamos regresado y finalmente vino la independencia efímera de Núñez de Cáceres en el 21 y eso duró poco porque como ustedes saben, en 1822 vino la ocupación haitiana y ahí estuvimos hasta el año 1844 con códigos haitianizados que eran códigos sencillamente traducidos que correspondían a los códigos de la restauración francesa. Cuando nosotros nos liberamos en 1844, una de las primeras disposiciones fue decretar en esa primera constitución que toda la tierra pertenecía ya al Estado Dominicano y dejaba de ser parte de los antiguos gobiernos. Incluso hubo una ley se llamaba Ley de Bienes Nacionales, donde se decretaba que la tierra pertenecía al nuevo Estado Dominicano, sin importar si era el gobierno haitiano, el gobierno francés o el gobierno español. Y obviamente nosotros pasamos a tener dominio de la propiedad y la propiedad se gestionaba conforme al Código Civil Napoleónico de 1804 en la versión haitianizada,
traducida y obviamente nunca adecuada ni localizada, como se decía en una época. Seguimos en ese movimiento, vino la época de la legislación de los terrenos comuneros de 1907, que tú también la mencionaste en la introducción. Eso se derogó en 1911. En los terrenos comuneros había una copropiedad. Para los amigos que nos están siguiendo y que no conocen el origen de eso, era una copropiedad, pero lejos de una copropiedad ordinaria en que las personas comparten el uso, disfrute y también la nuda propiedad de determinados inmuebles. En este caso, el derecho de cada quien estaba representado por acciones en pesos, o sea, estaba referido o a una parte alícuota del territorio o a una parte alícuota del valor de esos terrenos. Eso con el tiempo desapareció, obviamente, y llegamos a 1920 con la ocupación norteamericana y la orden ejecutiva de 1920, que luego pasó a ser la Ley de Registro de Tierra de 1947. Y finalmente lo que hoy nosotros tenemos como la ley de tierras, que es una reforma relativamente reciente, que yo creo que en esencia mantiene la ley original con algunos parchos y algunas adiciones, no siempre las más felices, pero es la que tenemos y que introdujo en el país el sistema Torrens, porque el gran problema de la propiedad dominicana, aparte de que, como ya dije, es la forma en que se organiza el sistema, en que se permite gestionar el conflicto con la relación social y en este caso con relación a la propiedad. El gran problema fue que en sus orígenes no se mensuraban las tierras, no se medían. Cuando en la colonia el rey otorgaba a alguien de la conquista o entraba en un negocio, las descripciones eran muy vagas. Y esa persona a su vez vendía y vendía una parte y se quedaba otra parte. Aparte de eso, teníamos el problema de que no habían registros públicos. Aquí vino a haber registro con la ley de conservaduría, ley de registro y registro oficial y conservaduría de hipoteca, y eso fue en 1890, una copia de una ley francesa de 1757 que había sido enmendada en Francia en 1850, aquí adaptada en 1890. Y al principio usted no tenía la obligación de inscribir o registrar en la conservaduría de hipoteca. Después vino una reforma que sí lo hizo obligatorio para los actos traslativos de propiedad, o sea, por ejemplo, la venta. Usted la tenía que inscribir, la tenía que registrar y se transcribía in extenso. Y ahí vino, en una primera época se decía que si usted no lo hacía, lo que pasaba era que su transacción no era oponible a los terceros. Pero esa descripción que hago de un sistema hasta cierto punto clandestino muestra la importancia de la regulación, porque es la única forma de que una población se sienta vinculada a una reglamentación que le dé credibilidad y le dé respeto, en la confianza de que cuando siga el procedimiento sus derechos van a ser reconocidos y de que eso le da a él seguridad en sus transacciones, sobre todo en la gestión de algo tan importante como lo es la propiedad. Porque si algo tiene el sistema capitalista o de libre mercado, al que nosotros hemos estado adheridos en toda nuestra vida republicana, es que una piedra angular es el derecho de propiedad y todo el mundo quiere lo suyo, es inherente a la individualidad del ser humano y obviamente los intereses económicos mueven la vida. Y como mueven la vida se necesita obviamente cómo reglarlo, aunque el derecho regla todo, el derecho regla el amor, regla la muerte, regla las relaciones entre los cónyuges o con los hijos, y eso forma parte del derecho civil, pero también regla el alquiler de una casa o bien los gastos de última enfermedad, o también puede arreglar cosas más sofisticadas como una propiedad intelectual o transacciones económicas. En fin, la vida en sociedad no se concibe sin el derecho, no hay posibilidades de hacerlo. La otra posibilidad sería la religión o sería la, la moral. El problema de la religión es que si usted no es creyente, usted no se va a sentir adherido a la norma.
Y el problema de la moral es que no todos siguen o creen en las mismas costumbres que usted. Muchas personas que hace 25, 30 años no podían tolerar un homosexual, si estuviesen vivos hoy tendrían serios problemas, porque hoy lo que no se tolera es que se hagan críticas o que haya intolerancia hacia una persona por cuestiones de selección. Y lo mismo podemos decir con el color, con la etnia y montones de cosas. Y aquello que pudo haber sido como parte de la moral, una costumbre tolerada, hoy no lo es. Entonces hay una variación en el tiempo, hay el problema de que el grupo social no está lo suficientemente cohesionado alrededor de creencias y de religiones. Entonces, instrumentos de control social como la religión y la moral, uno no puede, no son tan efectivos en el control social, en mantener la cohesión del grupo y en poder sancionar los actos que se salen del redil en aras de fines mayores como son la paz social y la realización de la justicia en cierta medida, aunque ese es un tema filosófico más complicado porque nos llevaría a decir, bueno, ¿y qué es lo justo? Y eso ya podría tener, dependiendo de los intereses, dependiendo de la posición que se comulgue o no con ella, qué se entendería por justicia. Pero lo cierto es que el derecho sirve en la base social para el control social, para la cohesión, para la paz social y en una finalidad última para la justicia. Y eso aplica en la propiedad, en las relaciones personales, en los actos de comercio, en temas tan personales como los signos distintivos de la personalidad y en cualquier área de la vida. Creo que con eso, para mantenerme dentro del tiempo asignado, dejo la mesa servida para que sigan los demás colegas y luego interactuar conforme tú decidas, José Enrique. Muy bien, muchas gracias, Luis Miguel. El marco legal, el marco histórico ha sido realmente extraordinario. En la práctica hay muchas ausencias de todas esas cosas que tú has dicho. Todavía hay conflictos permanentes porque yo que no soy abogado, cada cierto tiempo escucho cuando se habla de inversiones extranjeras y todo eso, la garantía del Estado de Derecho. Entonces parece que hay ahí colas que pisar todo, para nosotros como República Dominicana, y eso va dentro de lo que tú estás hablando. Vamos a ver qué dice el miembro del Tribunal Constitucional de la República, el doctor José Alejandro Ayuso, que tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias, José Enrique, por la invitación, la verdad, a tratar este tema sumamente interesante, y también por la compañía. Luis Miguel y Richard son admirados juristas y apreciados amigos. Bueno, yo creo que Luis Miguel ha hecho, como tú bien decías, una panorámica histórica y de filosofía del derecho bastante completa. Yo me voy a circunscribir como, bueno, como juez del Tribunal Constitucional que soy, un poco a ver el tema desde esa óptica, y voy a empezar un poco con la teoría del Estado. O sea, ¿cuándo surge un Estado? El nuestro, por supuesto, en el 1844, como bien indicó y como todos saben. El Estado es un ente social que se forma cuando en un territorio determinado se organiza jurídicamente un pueblo que se somete a la voluntad de un gobierno. O sea, hay tres elementos constitutivos del Estado. Uno es el poder, que es el monopolio de la coacción legítima. Otro es el territorio y sus fronteras. Y el otro es el pueblo y su nacionalidad. Entonces, lo primero para usted tener, para manifestar el poder, usted tiene que tener un territorio para hacerlo, para ejercer ese poder, y por supuesto que esté delimitado porque más allá de las fronteras ya el gobierno no puede ejercer su poder. Tanto el ejercicio del poder estatal como de los derechos ciudadanos exige un ámbito territorial. O sea, porque
eso que usted lo puede ejercer en este determinado territorio, pues excluye los demás. O sea, hacia afuera hay una afirmación y una defensa de un interés nacional frente a los intereses extranjeros. Eso es en lo que nos dice la teoría del Estado. Entonces, como la Constitución es el instrumento más comúnmente utilizado para la articulación jurídica del Estado, pues todos estos elementos de los que yo que he mencionado, pues están plasmados, ¿no?, en la norma suprema, que yo creo que es importante porque muchos no juristas podrían entender que la Constitución es simple y sencillamente ese documento político que da, pues, que organiza el Estado y donde se plasman algunos derechos, pero ya el constitucionalismo moderno, y digo moderno hace ya unas décadas, pues asume la Constitución como la norma suprema. O sea, es una ley, como dicen, la ley de leyes, o la Carta Magna, como ustedes, es como una ley a la que las demás leyes tienen que ajustarse. Y por supuesto, para eso está el Tribunal Constitucional con sus, como mencionó Luis Miguel, con sus atribuciones en de controlar la constitucionalidad de las normas, así también como de las sentencias y de cualquier acto del poder público. Entonces, en la Constitución, en el título 1 de la nación, del Estado, su gobierno, etcétera, el capítulo 3 es del territorio nacional, de la conformación del territorio, la isla de Santo Domingo, el mar territorial, el espacio aéreo y hasta el espacio ultraterrestre. Y por supuesto está el régimen fronterizo, la división político-administrativa y los recursos naturales. Eso es en cuanto al territorio nacional. Ahora bien, para el constitucionalismo democrático a lo largo del siglo XIX, la propiedad será el criterio para la definición política de los ciudadanos. O sea, en esa época, usted era ciudadano si tenía un pedazo de tierra o si tenía determinada renta. Entonces, la propiedad venía de un elemento de desigualdad jurídica. Y por tanto, el ejercicio por los individuos de un trabajo en condiciones de igualdad y libertad estaba plasmado en la Constitución. Pero no todos, lo que en cuanto a que cada uno hace con su libertad personal y el uso de sus facultades físicas e intelectuales, eso puede llevar a una desigualdad de hecho. Léase, ya todos somos iguales ante la ley. Pero si usted con su libertad personal y con sus facultades físicas e intelectuales, usted puede ser propietario de una villa en La Romana, de varios apartamentos, etcétera, etcétera, eso también, eso no trae, la Constitución permite eso, porque eso es una desigualdad que se forma, bueno, y que entra dentro de un sistema económico como el capitalista, donde una persona puede ser pues, propietario de muchas porciones de terreno, casas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la Constitución también, dentro de los derechos fundamentales, el artículo 51 consagra el derecho de propiedad. El Estado garantiza ese derecho, que por cierto, hay naciones donde el derecho de propiedad, por ejemplo España, no tiene ese carácter fundamental, aunque es nodal dentro del sistema social y económico de esa nación. Nosotros sí lo consideramos en la reforma que se hizo profunda, por cierto, de la Constitución en el 2010, como un derecho fundamental,
que está en el artículo 51. Entonces, para ver uno de los elementos que mencionó José Enrique al inicio, el tema de los enormes terrenos que fueron dedicados a la Universidad de Santo Domingo, a la feria, que desconocían el derecho de propiedad de sus verdaderos propietarios. Entonces, él habla ahí de lo legal y lo legítimo. Entonces, yo quisiera, ya en un segundo momento, referirme brevemente al tema de la expropiación. Así como existe el derecho de propiedad y lo garantiza el Estado dominicano, también ese Estado, en principio, por una causa justificada de utilidad pública o de interés social, puede expropiar, o sea, a un legítimo propietario puede, y eso lo prevé la misma Constitución. Evidentemente, hay unas garantías para ello. El pago tiene que ser previo y tiene que ser justo. Pero a lo largo de la historia dominicana, una de las violaciones más frecuentes y groseras a la Constitución viene precisamente del Estado cuando expropia grandes y pequeñas cantidades de terreno. Por supuesto, en el Tribunal Constitucional, yo tengo ya un año y medio más o menos, y he visto, y con anterioridad veíamos las decisiones y la jurisprudencia, han llegado inúmeros casos sobre expropiación. Uno de los principales problemas de la expropiación es que la ley que lo regula data de la ley 344 de 1943, tiene 77 años. Y les doy un dato. Recientemente nosotros hicimos una interpretación de uno de esos artículos porque uno de los principales problemas que el Estado, bueno, imagínense, el Estado decide declarar de utilidad pública o de interés social. Entonces, esa ley establecía que usted declaraba de urgencia esa situación y entonces el pago no era previo, y nosotros hemos visto casos en tribunal donde a los propietarios de grandes terrenos donde la Lotería Nacional, por ejemplo, hizo una urbanización, 50 años después se le está reconociendo y se le está obligando mediante una sentencia de tribunal a que a esos propietarios se le indemnice, ¿no? se le pague por la confiscación de su propiedad. Aquí hay casos también muy conocidos. Y bueno, lo que quisiera ya para concluir es decir lo siguiente. Esta decisión que nosotros tomamos en el tribunal eliminó, mediante una interpretación conforme a la Constitución, el tema de la urgencia, porque la misma Constitución lo que dice es que en caso de declaratoria de estado de emergencia o de defensa, la indemnización podrá no ser previa. O sea, no porque el Estado decida de manera discrecional decir que tiene urgencia en expropiar tal o cual. O sea, estamos, por ejemplo, en este estado de emergencia, si pudiera el Estado, pues que necesite, imagínese, no sé, algún tema que tenga que ver con la pandemia, un hospital o lo que fuese, expropiar y pues por el estado de emergencia, entonces hacer el pago luego. O sea que así mismo como el Estado protege el derecho de propiedad, así también lo puede en un acto yo diría,
de injusticia, pero también de ilegitimidad, pues expropiar a una persona. Muchísimas gracias. Bueno, la participación de Ayuso ha generado una serie de comentarios y preguntas en el chat de la presentación, de manera que yo creo que estamos entrando ya en los problemas vitales de lo que es el derecho legítimo y el derecho legal, la diferencia que hay entre las dos cosas, y la unión o diferencia que pueda haber entre ambos. Vamos a darle participación al miembro de la Fundación Eric Walter Pan, el doctor Richard Benoit. Muchas gracias, José Enrique, y gracias a todos los que están en este momento con nosotros. Saludo a mis dos queridos y muy apreciados colegas, José Alejandro Ayuso y Luis Miguel Pereira. Yo quiero aterrizar un poquito más en cuanto a lo que es la problemática que afecta a la gente en el día a día. Por ejemplo, magistralmente Luis Miguel enmarca el contexto de lo que es la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana, y José Alejandro nos lleva a lo que es la legalidad del Estado y lo que es el control que tiene el Tribunal Constitucional sobre los actos del Poder Ejecutivo, que la misma Constitución le da la facultad para expropiar terrenos de particulares en caso de utilidad pública, por una emergencia, por un desarrollo X que el Estado necesite fomentar. Pero también hay otras particularidades que afectan el día a día al ciudadano de los municipios, de las diferentes ciudades de la República Dominicana. Y esto viene con la situación que se da en nuestro país, que queremos regular una cosa. La ley evidentemente se basa en la costumbre, pero nosotros queremos regular una cosa después que tenemos el problema encima. Porque si nos podemos ver, la ley de registro de tierras que se hace en base al sistema Torrens, que se dicta en 1947, es posterior a la ley de urbanización y ornato público, que es la ley 675 del año 44. O sea, primero el Estado dicta una regulación para lo que es el ornato público, pero lo que era la titularidad de las tierras, eso había traído una serie de conflictos porque todavía nosotros, aunque teníamos el Código Civil que regula el registro civil y conservaduría de hipoteca, nosotros no teníamos un registro per se. Ese registro se da ya con la ley 1542 del 47. Y ya más adelante, digamos del 47 hasta el año 2005, pasan alrededor de 60 y tantos años hasta que se dicta una ley de registro inmobiliario adecuando aquella ley del 47 a las nuevas tecnologías, la posición geodésica del terreno. Ya no hay que estar midiendo con una cinta métrica ni nada por el estilo, sino que todo se hace de forma satelital. Y ya luego viene el proceso de desarrollo del mercado de hipoteca con la ley 189.11. Pero ¿qué sucede? Y en esto es que me quiero enfocar. Nuestras alcaldías y ayuntamientos, que es el conjunto de la alcaldía y el consejo de regidores, según la Constitución, han flaqueado o han sido muy débiles en la aplicación de la ley 675 sobre urbanización y ornato público. Y eso ha degenerado una serie de conflictos que ha enfrentado a los municipios de las diferentes ciudades, ya sea con la propia administración municipal, ya sea entre municipios. Y no hay o no han creado un mecanismo de respuesta efectiva para cuando se viole, por ejemplo, una propiedad o cuando se viole un lindero, que es digamos, el día a día de la ciudad de Santo Domingo. Lo mismo pasa cuando se viola el uso de suelo otorgado o cuando se viola la densidad de un área geográfica que ha delimitado el Consejo de Regidores por resolución en virtud de lo que establece la ley 675. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo resolvemos ese conflicto que surge en el día a día?
los diferentes ayuntamientos tienen el Departamento de Planeamiento Urbano. La ley 675 lo que hablaba era del directorio de Santo Domingo. Pero, evidentemente, con la ley de organización municipal, todo eso se ha ido reorganizando. ¿Qué sucede con esto? Que esos conflictos que surgen, por ejemplo, cuando un vecino decidió pegar su marquesina o hacer un anexo en su casa, pero lo pega al lindero cero, o cuando los negocios de la ciudad de Santo Domingo deciden ocupar la acera y hacer un lindero cero, es una franca violación a la ley de ornato público, a la ley de urbanización y ornato público y construcciones. ¿Qué pasa cuando las juntas de vecinos o los vecinos de la zona se quejan? ¿Qué hace el ayuntamiento correspondiente? En el caso particular del ayuntamiento del Distrito Nacional o la alcaldía del Distrito Nacional, que es el órgano ejecutivo del ayuntamiento del Distrito Nacional, simplemente remite el caso al tribunal municipal, al juzgado de paz de asuntos municipales, para que sea el juzgado de paz de asuntos municipales el que se encargue de darle una solución en virtud de lo que establece el artículo 111 de la ley 675. Pero eso pueden pasar años, 3 años, 4 años, 5 años, y aquí tenemos la mala costumbre de que después del palo dado, ni Dios lo quita, que es una vieja costumbre que viene desde la colonia. Se va al tribunal, el tribunal dicta una orden, pero los constructores le hacen caso omiso al tribunal. Se sigue a un tribunal de apelaciones, que en el caso de los juzgados de paz es el tribunal de primera instancia del distrito judicial que corresponda, y ese tribunal dicta una sentencia ratificando la decisión, por ejemplo, del tribunal de primera instancia, que fue el juzgado de paz, donde ordena la demolición o la paralización de la obra por violar, ya sea la densidad, por violar el lindero, por violar una serie de regulaciones administrativas que el Consejo de Regidores ha dictado para regular el territorio. Yo quiero poner un caso muy particular, y en eso también atañe a José Alejandro como juez del Tribunal Constitucional, que dictó una sentencia. Tenemos el caso de la terminal de autobuses que acaba de inaugurar el ciudadano presidente de la República. El Tribunal Superior Administrativo dicta una sentencia ordenando la paralización de la construcción de ese bien público, porque debe agenciarse el Estado una licencia medioambiental, según lo que establece el mismo tribunal. El gobierno sigue la construcción a pesar de esa decisión del Tribunal Superior Administrativo. Eso llega al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dicta una sentencia dentro de sus facultades constitucionales, ratificando la decisión del Tribunal Superior Administrativo. Y a pesar de eso, el Poder Ejecutivo sigue con la construcción. O sea, el Poder Ejecutivo violando su propia legalidad, porque el Poder Ejecutivo está obligado a obedecer las decisiones que emanen de los tribunales de la República. Y yo me pregunto, ¿y si el Poder Ejecutivo, que es el ente que está llamado a cumplir y hacer cumplir las leyes, no cumple con una decisión de los tribunales de la República? ¿Qué podemos esperar de un particular? Tenemos otro caso bastante interesante, el caso de las torres de plata, o Torre de la Plata, en los Cacicazgos. Hay sentencia de la Suprema Corte de Justicia ordenando la demolición, porque viola la resolución, si mal no recuerdo, en eso quizá tú me ayudes, José Enrique, 8-90, que es la que regula el territorio del Distrito Nacional. Y establece que la zona de los Cacicazgos, salvo la avenida Nacaona o Enriquillo, y la avenida Nacaona y la avenida Enriquillo son de alta densidad, pero los Cacicazgos como tales de baja densidad, donde solamente se pueden construir hasta 4 pisos. Y esta torre, si mal no recuerdo el litigio, iba a llegar a unos 20 y tantos pisos. ¿Qué resulta?
se ordena la demolición. Ahí están todavía los 6 pisos que se construyeron. La alcaldía del Distrito Nacional no ha demolido nada. Obras públicas, mucho menos. O sea, tenemos una situación de que nuestras autoridades municipales no tienen o no quieren tener una infraestructura para hacer cumplir las regulaciones que dicta la ley y que dicta el propio ayuntamiento. Yo pongo un ejemplo de lo que sí es cumplir con esas regulaciones. Lo que está haciendo, por ejemplo, la alcaldía de Santiago. La alcaldía de Santiago ha recuperado las aceras. Todo lo que es violación del lindero lo está paralizando. Y de igual manera, todo el que construye al lindero cero, violando la ley, lo están demoliendo. Y eso es simplemente una voluntad política del titular. Pero ¿qué pasa en el Distrito Nacional? En el Distrito Nacional empezamos a hablar de intereses, empezamos a hablar de amiguismo, de que espérate que fulano, de que espérate que mengano. Se supone que todos tenemos que ceñirnos a lo que dice la ley y se supone que para tener una mejor ciudad y para tener una organización cierta donde haya un desarrollo urbanístico adecuado, la única manera que eso puede lograrse es cumpliendo con lo que dice la ley. ¿Y qué sucede cuando las propias autoridades no cumplen con lo que dice la ley? Cuando la alcaldía del Distrito Nacional no hace su trabajo y paraliza las construcciones que a todas luces son ilegales. La propia alcaldía está violando su propia legalidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque al no hacer cumplir la ley, no ejercer su facultad como ente regulador y como el ente que tiene que velar porque los ciudadanos de su demarcación cumplan con lo que establece la ley, esa situación lo hace entrar en un estado de ilegalidad. Lo mismo que pasó con el caso que mencioné anteriormente de la terminal de autobuses que el presidente acaba de inaugurar hace pocos días. Entra en un estado de ilegalidad y se quiere imponer al ciudadano por encima de la ley una decisión. Entonces, ¿dónde nos lleva todo esto? Esto nos lleva a la desorganización que nosotros tenemos como ciudad, por ejemplo, donde cada uno quiere aprovecharse y construir a su manera, sin respetar los linderos. Y los vemos recientemente, creo que fue en el Ensanche Naco, una galería de un edificio, otro edificio estaba haciendo la excavación para hacer los cimientos. En la época de la tormenta Gonzalo que pasó por aquí, pues se fue abajo porque se socavaron los cimientos del edificio de al lado. ¿Y por qué el ayuntamiento o la alcaldía del Distrito Nacional no paró esa excavación o no le ordenó a esos señores que estaban haciendo esa excavación que tomaran las medidas correspondientes y que no podían pegarse al lindero cero como lo hicieron, porque eso iba a socavar los cimientos de la otra propiedad? Bueno, eso no se hizo. Ahí hay un problema que evidentemente va a ir al tribunal, al juzgado de paz para asuntos municipales, y eso se tomará un tiempo, y si no llegan a una negociación para resolver de forma amigable ese conflicto, pues bueno, eso podría tomar hasta 10, 12, 15 años en la judicatura, todo porque la alcaldía del Distrito Nacional no jugó el rol que debía jugar de ente regulador y supervisor, como dice la ley. En ese sentido, también nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos una ciudad que lo único que ya le queda irremisiblemente es crecer de forma vertical. Habría que revisar las regulaciones municipales para ver
¿en qué áreas se puede permitir que quizá ahora no se permite, en qué áreas se puede permitir el crecimiento vertical? Pero hay otra situación con esto. Hay una ley de medio ambiente, pero hay una ley también de uso de agua, hay una ley también de servicios, de los diferentes servicios públicos que regulan los diferentes servicios públicos. Hay que ver si la ciudad está preparada para hacer cumplir esa ley o esas diferentes leyes. Porque resulta que en una calle angosta donde había 20 viviendas unifamiliares, ahora hay 20 edificios de 10, 12, 14 pisos. Y yo me pregunto, ¿los servicios públicos se han incrementado o se han eficientizado conforme a lo que dice la ley municipal para brindárselo a esos ciudadanos que en un lugar de una densidad X la ha llevado a la 10ª potencia, donde vivían 4 personas o 6 personas, ahora viven 100 personas, por poner un ejemplo? Pongamos que viven ahí 20 familias de 5 miembros cada una, donde vivía antes una familia de 6 miembros. O sea, estamos llevando los servicios también a un extremo que yo me pregunto, ¿está la ciudad preparada para esto? ¿Están las autoridades preparadas para cumplir con esto? Y ya con esta parte, quiero dejar sobre la mesa estas inquietudes para que en la segunda ronda discutamos estos temas. Muchas gracias, Richard Benoit, que ha ido desde lo amplio y general que inició el diálogo transversal con la presentación de Luis Miguel Pereira, el diálogo constitucional y la aplicación de esas leyes por José Alejandro Ayuso, y tú las deficiencias que tiene el sistema de derecho en la República Dominicana en la práctica, desde los asuntos más puntuales y desde el propio Estado. Hay una frase que Richard ha dicho, que creo que es la que une todo el discurso, y es: palo dado, ni Dios lo quita. Eso es una frase que en el chat ahora mismo se están preguntando si es posible aplicar la ley y demoler algo que fue totalmente ilegal, en el sentido de que no respetó las emanaciones de sentencias en contra del propio gobierno para lo que era la parada de autobuses en Santo Domingo Este. Entonces, si se aplica esa frase que tú dices, palo dado, ni Dios lo quita, siempre va a ser así, porque las voces señalan que ya está hecho y hay que seguir usándolo. Entonces, eso legitima la violación. El que la ciudadanía, en sentido general, asuma eso como una situación que ya es irreversible, eso es otro ejemplo más de que nos falta madurar un poco más para exigir que la ley se cumpla, y el Estado no podría ser definitivamente el que establezca por escrito lo que es el derecho común para todos los dominicanos y sea el propio Estado el que lo viole. Entonces está contradiciéndose en ese sentido. Hay preguntas importantes, por ejemplo, María del Carmen de Filló ha hecho preguntas específicas sobre la propiedad de comunidades haitianas en el país y las normativas que tienen que existir en ese sentido, si eso es permitido en la ley dominicana, cómo corregir esa situación. También hay otras preguntas, como el caso de Ricardo Sánchez Columna, que habla que los extranjeros tienen mayores facilidades para adquirir propiedades en la República Dominicana más que los propios dominicanos, y que incluso se puede agregar que las mejores tierras de los bordes del país, la explotación del turismo, se ha pasado a manos de particulares, y el Estado no pudo reservar el derecho de propiedad en esas tierras tan privilegiadas, en esas zonas tan privilegiadas. Samuel Bisonó habla de que toda la historia nuestra, en términos de los archivos de lo que es el régimen de la propiedad, fueron tomadas por los haitianos durante la dominación, y una vez ya se estableció la República Dominicana, hasta el día de hoy, todos los varios presidentes, varios gobiernos han exigido la devolución de esa documentación que nos atañe de 300 años de historia de propiedad, y que todavía no hay forma de que eso pase a los dominicanos. De manera que, bueno, abrimos ahí la conversación. Ya el escenario es de ustedes para que debatamos las presentaciones de particulares de cada uno. Luis Miguel, Richard, José Alejandro. Hay mucha tela que cortar. Sí, yo quisiera brevemente
una pequeña réplica sobre la terminal de autobuses y la sentencia del tribunal. Sin entrar en detalles, todo ese digamos, ese conflicto, ¿no? que se trasladó a la justicia y que terminó en el Tribunal Constitucional, pues estaba basado en la inexistencia o en la insuficiencia de los estudios de impacto ambiental. Entonces, se alegaba que por el hecho de ser una terminal y de que iba a haber contaminación, etcétera, de que ese no era el lugar más apropiado o idóneo para una terminal. Pero las decisiones, incluyendo la del Tribunal Constitucional, eran condicionadas a que esos estudios se presentaran. O sea, la discusión no es tanto jurídica como desde el punto de vista del medio ambiente. Porque si el Estado, en este caso, si el Ministerio de Obras Públicas presentó el estudio de impacto ambiental y por una de que eso no iba a tener consecuencias negativas para el medio ambiente en esa zona, pues simple y sencillamente esa discusión no es jurídica. O sea, no fue que a mi entender no fue que se desacató una sentencia del tribunal, es que se presentaron los estudios que eran la base de las decisiones que habían tomado desde el Tribunal Superior Administrativo y que nosotros también confirmamos esa sentencia que era condicionada, me decían. Era dar pues esa pequeña explicación desde mi óptica. Richard, ¿qué crees de eso? Mira, perfectamente, José Alejandro, ambas decisiones estaban condicionadas a eso. El punto es que el Poder Ejecutivo nunca presentó los estudios a la opinión pública. Decían que sí lo tenían, pero nunca presentaron, ni lo subieron a ninguna página, ni a la página de la presidencia, ni a la página de la consultoría, ni la presentaron en el tribunal, porque eso volvió al Tribunal Superior Administrativo, porque no paralizaron la obra cuando el tribunal lo mandó y cuando el Tribunal Constitucional también ratifica la decisión. O sea, que el Poder Ejecutivo viola su propia legalidad porque no cumple las decisiones del tribunal que le ordenan la paralización hasta tanto presenten el estudio de impacto ambiental, y en ningún momento presenta el estudio de impacto ambiental, porque eso conlleva casi 2 años. Un estudio de impacto ambiental, yo que he hecho y he participado en estudios de impacto ambiental, eso lleva casi 2 años hacerlo. Eso no se hace en un escritorio, porque hay que hacer una serie de mediciones, hay que hacer una serie de análisis del terreno, del impacto general, medir una serie de parámetros que están establecidos en la ley de medio ambiente, que no se hizo, simplemente no se hizo. Yo lo que creo que aquí hay un problema de ejecución de las sentencias. Es así, Luis Miguel Pereira. En la práctica, la ejecución de la sentencia a veces es más problemático que la sentencia misma. O sea, claro, que ahí viene el problema. La sentencia, ejecutar una sentencia siempre es conflictiva. Es tanto que siempre hay procedimientos precisamente para tú llevar al juez de la ejecución los conflictos que van a pasar. En el caso que menciona Benoit y que ha intervenido también haciendo las precisiones Ayuso, lo que yo tenía entendido era eso, que las sentencias estaban condicionadas a que se presentara ese estudio. Lo que se lee en los medios de comunicación, yo no conozco el caso, lo que estoy diciendo es lo poco que he oído en programas y que he leído. Lo que se presenta en los medios de comunicación se presenta como un desacato, hasta el punto que una jueza del Tribunal Constitucional hizo en las redes, hizo una
declaración que me parece poco feliz por su investidura, pero Sí. donde ella se quejaba de un aparente desacato, aunque yo creo que era un comentario que por su investidura se lo debió haber guardado. Pero al margen de eso, el problema cuando se crea la percepción en la comunidad de que las decisiones no vinculan a todo el mundo, sino que son ejecutorias dependiendo de si tú tienes poder o no tienes poder, es que entonces hay descreimiento en la población. Porque para que tú tengas realmente efectividad de seguridad jurídica, las normas no solamente tienen que ser generales y tienen que ser tener algún tipo de poder de coacción y tienen que ser legítimas en el sentido de que emanen de los órganos competentes. También tiene que haber cumplimiento del poder. El poder tiene que ser el primero que cumpla con ellas. Porque de lo contrario, entonces, ¿qué va a decir el ciudadano de a pie? El ciudadano de a pie dice, bueno, depende, una sentencia aquí la cumple el vecino mío o la cumple el que va descalzo, pero no la cumple el que tenga poder económico o poder político. Y eso no contribuye en nada a la cohesión social y a la credibilidad que debe tener el Estado de Derecho. ¿Qué debería suceder para que todas esas emanaciones de los tribunales se cumplan? O sea, hay casos evidentes de personas que uno conoce que han fallado ya en la Suprema, han fallado a favor de ellos y a la hora de la verdad no pasa nada, no sucede nada. ¿Dónde está fallando el Estado en su conjunto para que esas cosas se apliquen de manera eficiente, ¿no? Mira, yo creo que el Estado está fallando en lo que es ceñirse a su propia legalidad, como vengo diciendo desde el principio, porque ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos un sistema presidencial que no tiene contrapeso, porque nuestros políticos a lo largo de los años lo que han hecho es agenciarse un Congreso que tenga, donde goce de una mayoría, para que ese Congreso no le pida cuentas y no puedan, digamos, no tengan la necesidad de que tener un Congreso que le paralice cualquier accionar del Poder Ejecutivo o llame al Poder Ejecutivo a que cumpla con las decisiones. Mira, el Tribunal Constitucional se vio compelido a crear una oficina para darle seguimiento al cumplimiento de la sentencia que dicta el mismo tribunal. ¿Y quién tiene que hacer eso? Son los órganos contra los cuales el Tribunal Constitucional ha fallado. O sea, el Tribunal Constitucional no tiene que estarle cayendo atrás a sus decisiones. Quien tiene que ejecutar las decisiones del Tribunal Constitucional son los órganos o las instituciones del Estado Ok, Richard, pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Porque mira, hemos avanzado incluso en crear un tribunal constitucional que no existía antes. Se supone que eso es un paso de avance para el Estado de Derecho de la República Dominicana, la garantía del derecho de todos los ciudadanos de este país y todas sus propiedades. Pero ya eso llegamos. Pero falta ese otro paso. ¿Cómo llegar a ese paso de que se cumpla la ley? Es que, fíjate, para que se cumpla la ley, todo el mundo tiene que acatar la ley. Es el punto, que todo el mundo tiene que acatar la ley. Y las ejecuciones de las decisiones de los tribunales tienen que hacerse sin cuestionamientos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Te pongo un ejemplo del día a día que vivimos Luis Miguel y yo, porque ya José Alejandro, como juez del Tribunal Constitucional, sale del ámbito de lo que es el ejercicio del derecho. Nosotros vamos a ejecutar una sentencia. Ahora se dictó una ley que el Ministerio Público va a analizar para autorizar la fuerza pública. O sea, nosotros tenemos la decisión de un tribunal que requiere del auxilio de la fuerza pública y el Ministerio Público va a analizar si es factible darla o no. O sea, es un absurdo de marca mayor porque el Código Procesal Civil en ningún momento dice que a un alguacil hay que autorizarlo a ejercer su ministerio. Y eso es lo que esa ley... ¿Es una propuesta de ley o es una ley? No, eso es una ley que manda al Ministerio Público. La Suprema Corte había dictado una resolución que el Tribunal Constitucional se la declara no conforme a la Constitución. Entonces el Congreso dicta una ley y pone en manos del Ministerio Público lo que es el otorgamiento de la fuerza pública. ¿Pero qué ha hecho el Ministerio Público?
ha dictado un reglamento donde se ha convertido en juez del juez. Pues Miguel, eso te atañe a ti en términos conceptuales de lo que es la organización de la filosófica. Mira, yo voy a retomar la pregunta anterior, de eso mismo, el mismo tema, únicamente, ¿qué es lo que falta? Tú decías, ¿y por qué? ¿Qué podemos hacer para obviar eso? Mira, al final, las cosas son sencillas, lo que pasa que tienen un régimen de consecuencias y esa es la parte difícil de asumir. Por ejemplo, si tú dictas una ley donde tú estableces que frente a una sentencia del Tribunal Constitucional que no se cumpla, eso constituye un crimen o un delito, y que son responsables los funcionarios públicos, la entidad que resultó afectada, el particular, el que sea, que la viole, y se aplique, tú verás que nadie se juega con una sentencia definitiva, sea del Tribunal Constitucional, sea de la Suprema Corte de Justicia, del tribunal que sea. Lo que pasa es que aquí no se ha hecho eso y tenemos el problema incluso de que sí se hace. Cuando tú haces el sometimiento, muy posiblemente no va a haber una decisión para ser ejemplar. Porque el problema aquí, seguimos estando en lo mismo. Aquí hay muchas interpretaciones antojadizas. Cuando la ley es clara, se le buscan bajaderos o sencillamente se engavetan los expedientes. Y debo decir que en sentido general, el desacato es la excepción. Aquí en otras épocas, aquí hubo gente que se le puso en libertad en el ámbito penal y se quedaron presos en un virtual secuestro. Eso ya tú no lo ves hoy. O sea que se ha ido avanzando. Pero Benoit tiene razón en algo que dice, y es que al final la sociedad va a funcionar cuando todo el mundo de manera voluntaria da quiesencia a que la ley tiene que ser respetada. Porque siempre la eficacia normativa cuando tú haces la ejecución a la fuerza siempre es traumática. Sí. En el caso particular de lo que es la arquitectura, que es el objetivo de la Fundación PAN, y básicamente el área del patrimonio cultural, vemos a diario que se destruyen, se demuelen muchísimos emblemas construidos que están en la lista y están amparados por la ley, por las normativas municipales y nacionales. Y sin embargo, ustedes saben cuál ha sido el proceso. Ahí todavía el tema es más complejo porque se supone que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, si no me equivoco, José Alejandro, que dice que marcó que cuando se destruye un bien patrimonial, el que hizo el daño tiene que volver a reconstruirlo exactamente como estaba. Eso tampoco se aplica y eso ya es una sentencia del Tribunal Constitucional. Y hace pocos días se han seguido demoliendo viviendas en Gasco, en este caso, pero en el país entero sucede eso. ¿Qué opinión tienen en ese sentido? Yo quiero decir algo que va amarrado al ejemplo de Torre de Plata, creo que se llama, Benoit, el ejemplo que pusiste. Sí, Torre de la Plata. Torre de la Plata. Por ejemplo, ahí hay un edificio de 6 plantas. Yo lo veo a cada rato porque yo vivo relativamente cerca. El problema es que te dicen demolerlo, pero una demolición así, ¿cuánto vale? Tú sabes más de eso que nosotros. Sí, eso claro. vale un dineral. O sea, demoler esos 6 pisos vale un dineral. Recoger esos escombros es otro dineral. ¿Y eso quién lo va a pagar? El ayuntamiento con los exiguos recursos que tiene. O sea, aquí se legisla y el legislador, porque aquí no se legisla, aquí lo que se hace es que se copian regulaciones normalmente importadas sin hacer ningún tipo de adecuación a las realidades nuestras. Entonces, tú no tomas en consideración que eso cuesta, tú no tomas en consideración que tú no puedes dejar el polvo porque los vecinos van a ser afectados, que los escombros hay que llevárselos o se convierte en un nido de ratas. Y eso no se toma en cuenta y al final del día el ayuntamiento no tiene los recursos. Entonces estamos legislando, tomando instrumentos importados que no se corresponden con la realidad y que no tenemos ni los medios materiales ni la infraestructura creada para implementarla. Bien. Mira, Julio Miguel, añadiendo algo a eso que tú dices, hay una situación, o sea, la sentencia ordena que al que construyó demuela. Ahora, lo que no dice la sentencia es, ¿qué pasa cuando no se cumple con lo que ordena la propia sentencia? ¿Qué va a hacer la alcaldía del distrito? ¿Y qué pasa si es insolvente?
Exacto, si es insolvente es el caso particular, pero puede haber asuntos vinculantes, es lo que yo entiendo, porque si de repente esa compañía que lo construyó se declara en quiebra, aparentemente no tienen recursos para demolerlo, pero ellos son seres vivos productivos que van a seguir circulando en otras negociaciones y pueden estar vinculados a cualquier actividad comercial que ellos ejecuten. Eso podría ser vinculante. Como por ejemplo, los arquitectos sabemos que nos pasamos día a día cumpliendo con las normas para que nos aprueben los planos de cualquier proyecto. Y los apartamentos son 12 pisos, la densidad es tal y deben cumplir con tales y tales retiros. Pero una vez se comienza a construir, muchas veces se ve en la práctica que se violan esas mismas aprobaciones y se le añade un piso adicional, se le anexa otra cosa. Pero lo peor es que no hay vinculación, porque esos anexos entonces se reciben título de propiedad. Y tú vas ahí al catastro y es una propiedad. Y el catastro no deberían reconocerlo como un bien. Mientras, si ese bien no es reconocido, entonces no puede tomar préstamo, no puede poner de garantía ni nada, porque él no está amparado en unos planos que fueron preaprobados. Y así comienza a vincular y a cerrarle el círculo, como nos hacen a nosotros cuando debemos 3 pesos en la tarjeta de crédito, que nos vinculan a todo, y uno entonces es lesionado en ese sentido. Pues la práctica en las violaciones a la ciudad, al territorio, a la propiedad, deberían comenzar a vincularse. Y ahí comienza a eso es lo que te hacen, por ejemplo, con la licencia. Si tú tienes multas, no te las renuevan si no las pagas. Exactamente. Y exacto. también, por ejemplo, las personas que tienen deuda en impuestos internos, si son proveedores del Estado, no le permiten que pueda participar en licitaciones o que si tienen ubicaciones o deuda con el Estado que le paguen. Exacto, eso podría ser la vinculación. Y ahí, bueno, ustedes son abogados y Ayuso es juez, o sea que eso es una materia de ustedes, legislar en ese sentido, promover eso para que se vaya cerrando el círculo de la ilegalidad, para que no sea palo dado, palo acechado y ni Dios lo quita, que no sea la frase. Pero mira, ahí hay un punto interesante, José Enrique, en lo que tú dices, y es lo siguiente, porque, por ejemplo, el edificio donde yo vivo es de 4 pisos, pero se supone que donde yo vivo es un penthouse, tiene otro apartamento arriba que tiene una entrada independiente. Los planos se presentaron como un penthouse, o sea, una unidad de vivienda de 2 niveles, y eso evita que haya que hacer un ascensor. La realidad del caso es que hay un 5.º piso. Y tiene título. Y tiene título. Y tiene título. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, el registro de título en esto no puede juzgar esa situación porque hay unos planos aprobados. ¿Qué es lo que pasa? Que los ingenieros, los arquitectos usan el truco para burlar la ley, y cuando en virtud de la ley de condominio presentan el régimen de condominio, presentan esto como una unidad funcional independiente, aunque en el régimen de condominio dice que eso es un penthouse, pero tiene entrada independiente, tiene acceso a la azotea y así sucesivamente. Sí, es un tema de lo de nosotros, o sea, lo que hablamos a un principio cuando iniciamos el diálogo, de que aquí siempre la práctica es lo que pone la norma, ¿no? Más allá de la ley. Bueno, yo pienso que ha sido una jornada sumamente fructífera, nos deja a todos nosotros con ese sabor de que nosotros estamos todavía avanzando para lograr ese Estado de Derecho, que es la aspiración de todos los dominicanos, y que en la práctica beneficiaría muchísimas de las situaciones que afectan a la paz, como dijo Luis Miguel al principio, que el derecho garantiza la paz. Él mencionó tres aspectos: la paz, la cohesión y la organización de la sociedad. Si esas cosas comienzan a generar esa vinculación que estamos proponiendo, entonces se van a reducir muchas de estas cosas que afectan a la sociedad dominicana, que es la aspiración que tenemos todos los dominicanos de que mejore nuestro entorno, nuestra ciudad y nuestro territorio. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta participación, a Richard Benoit, a José Alejandro Ayuso y a Luis Miguel Pereira. Creo que estamos todos muy agradecidos por su presencia en esta noche. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.